Muy buenos días, mi nombre es Gilbert Alejandro Correa Ravelo, estudiante de Ingeniería Industrial, el noveno semestre. A continuación les voy a hablar un poco de mi exposición, el cual es sobre la materia de electiva, la cual veo por medio de distancia. Había que escoger un tema solamente, pero yo decidí escoger dos temas y hablar un poco sobre los dos temas. A continuación les voy a hablar sobre temas que me parecen muy importantes y muy resaltantes al momento de conocer en cuanto a lo que es la LOP o Ley del Trabajador, la Ley Orgánica del Trabajador, la cual es necesaria conocer. ¿Por qué es necesario conocer? Todos los trabajadores tenemos que conocer también empleadores, la Ley Orgánica del Trabajo, que sabemos cuál es la que nos ampara al momento de ocurrir algún accidente imprevisto en cuanto al ambiente laboral o simplemente para saber cuáles son nuestros deberes, derechos u obligaciones, porque no solamente la ley ampara al trabajador, sino también al empleador. Entonces es muy importante conocer diferentes artículos que son de gran importancia al momento de poder conformar un contrato de ambas partes. Les quería hablar un poco sobre lo que es el boletín legal de Venezuela. ¿Qué es el boletín legal de Venezuela? Podemos resumirlo simplemente como que aquel boletín o aquel, por decirlo de esta manera, serie de reglamentos de artículos, unos de los más resaltantes, los cuales nos mencionan cuáles son ciertas obligaciones que tiene que cumplir el empleador y el trabajador. Simplemente es cuáles son esos artículos legales que son importantes de resaltar porque son muchos, pero hay algunos que son más comunes porque son los más frecuentes, por decirlo de esta manera. Uno de los cuales me llamó la atención y es muy importante es la sentencia número 1632 de noviembre del año 2014, que según la sala de casamiento del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, del artículo también previsto en dicha época, del artículo 101, el cual, según la ley del trabajador, habla sobre el despido justificado o injustificado, o simplemente la ausencia justificada o injustificada del trabajador. De esta manera nos demuestra este artículo, resumiéndolo en palabras, simplemente que el trabajador al momento de dar una, razón justificada de su falta, no es propenso al despido, pero cuando pasan 30 días según la ley, aunque actualmente en las empresas hay un periodo de 3 2 días cuando un trabajador no da una justificación, esto causa un despido. Simplemente nos habla la sentencia número 1632, simplemente que el trabajador al momento de ausentarse debe dar un previo aviso, dar una justificación del por qué faltó. De allí, de esta manera se da, dependiendo si la justificación tiene bases, es adecuada, se da lo que es el periodo de perdón, o se perdona la falta, perdón de falta. Entonces el trabajador continúa trabajando en dicha empresa, el contrato sigue vigente porque están conformes ambas partes. Cuando alguna de las partes no está conforme, se lleva lo que es la finalización del contrato, dependiendo los reglamentos de la ley de la ley orgánica del trabajador o ley orgánica del trabajo. Uno de los aspectos muy importantes es saber cuándo podemos hacer reclamos laborales, cuando hay suspensión, retiro o despido. ¿Qué es un reclamo laboral? Un reclamo laboral simplemente es cuando un trabajador o un empleador hace un reclamo porque no hay un convenio, no hay un respeto de ambas partes y se quiere tomar una actitud, se quiere tomar una diferente decisión en cuanto a lo que por qué no se está trabajando de la manera adecuada o por qué se llega a alguno de estos tres aspectos: suspensión, retiro o despido. Para esto podemos hacer para esto hay diferentes artículos que nos hablan con respecto a lo que hay que hacer en diferentes casos y qué son diferentes casos. ¿Qué es la suspensión? La suspensión es simplemente cuando el trabajador comete un error y el empleador lo envía a su casa, lo suspende por una semana sin paga o simplemente le da de baja su trabajo. No, la suspensión engloba muchos aspectos. Por ejemplo, según el artículo número 72, la suspensión puede verse en diferentes aspectos. Puede verse no solamente cuando el trabajador comete un error. En las suspensiones entran también lo que es cuando llega el periodo de vacaciones por parte del contrato que ya tiene previamente el trabajador y el empleador. Cuando se dan las licencias por maternidad, licencias por permisos extraoficiales, cuando hay que cumplir ciertos cumplimientos o hay que cumplir algunos regímenes militares, la persona está cumpliendo algún régimen militar, también la empresa está propensa a darle la suspensión según el artículo 170, el artículo 72. También cuando se está atravesando por procedimientos penales, se da una suspensión. O sea, la suspensión simplemente se podemos también resumir como aquellos permisos que da el empleador al trabajador. Pero
Según el artículo 73, hay diferentes tipos de permisos. No simplemente, o el empleador, perdón, no está propenso, no está dispuesto, no debería cancelarle salario al trabajador por este periodo de permiso si es cuanto a algo que no es de importancia o no es relevante o no tiene que ver con la empresa. Ejemplo, procesos penales. Cuando un trabajador está atravesando procesos penales, el empleador no tiene por qué cancelarle salario porque es algo ajeno a la empresa y es un inconveniente propio del trabajador. Diferente es cuando es una licencia maternal, cuando es un periodo de vacaciones, cuando es una indemnización. El trabajador o el empleador, perdón, el empleador si está dispuesto o según la ley debe cancelarle su salario, sus prestaciones de ley, todo lo que ya estaba previamente constituido por parte del contrato. Según el artículo 74 nos demuestra es en qué momento debemos nosotros reclamar, cómo debemos reclamar y qué debemos reclamar. Simplemente estos tres artículos nos pueden mencionar o nos resumen que cuando se genera una suspensión, en qué momento la suspensión es paga, no es paga, cuando el trabajador debe ir a trabajar o no debe ir a trabajar. Un tema también muy importante es el retiro. El retiro no simplemente es cuando el empleador, el trabajador se quiere retirar de la empresa. También es cuando el empleador lo retira por diferentes causas, por incumplimientos, por faltas graves, por que simplemente el trabajador consiguió, por decirlo de esta manera, otra oferta de trabajo y entonces decide retirarse de la previa empresa. Pero para esto también hay procedimientos de ley, hay artículos. Tenemos el artículo 80, el cual nos demuestra o el cual nos menciona que cuando un retiro es justificado. Un retiro justificado es cuando el trabajador da primeramente un previo aviso a la empresa. Según el artículo se debe dar un previo aviso a la empresa en un cierto periodo. Por lo general es de 5 días, una semana o una quincena, dependiendo del periodo que esté que el trabajador esté en la empresa o haya estado en la empresa. Se debe dar una justificación. El retiro justificado no simplemente es cuando ya el trabajador no quiere seguir estando en la empresa. También el retiro justificado es cuando simplemente el trabajador se ve incómodo en la empresa. El retiro justificado se puede también prestar cuando hay acoso laboral, hay acoso sexual, cuando hay negligencia por parte del patrón o empleador, cuando no se están cumpliendo sus prestaciones de ley, cuando no se le están dando lo que previamente ya está estipulado en un contrato, él se puede dar un retiro justificado. El artículo 83 habla también sobre lo que es el artículo sobre el retiro justificado e injustificado. Por ejemplo, también no simplemente él puede retirarse del trabajador de la empresa, sino que se puede generar un despido por parte del trabajador, del empleador hacia el trabajador. ¿Cómo se puede generar esto? Cuando simplemente el trabajador es negligente, no cumple con sus horas de trabajo, no trabaja de la manera adecuada, hace acoso laboral, no trabaja de la manera adecuada. Sí, se puede dar al artículo 83, que es parte del empleador, despedir al trabajador o darle un retiro, por decirlo de esta manera. Otro tema muy importante es el despido justificado, que es el artículo 79, que es parte de lo que ya estaba hablando en el artículo 83. Cuando se justifica, se puede justificar simplemente por incumplimiento de alguno de los artículos del contrato. Por eso al momento de la creación del contrato ambas partes deben estar conformes. Demuestra cuando se puede dar un despido justificado por lo que ya mencioné anteriormente: incumplimiento del contrato, acoso, negligencia al momento de trabajar, o simplemente que el trabajador no da un previo aviso del retiro. Todos estos artículos los podemos recibir simplemente en que hay artículos que apoyan tanto al trabajador como al empleador, nos demuestran qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué pasos debemos hacer al momento de tener un suspensión, retiro o despido. Hay que tener conocimiento de todo esto para poder actuar de la mejor manera. Es muy importante conocerlo, por ejemplo, en nuestra carrera de ingeniería industrial como futuros ingenieros, para poder saber cómo vamos a actuar en el momento que se nos presente uno de estos inconvenientes.
hay muchos inconvenientes que presentan en la empresa, pero para eso tenemos una ley que nos apoya y nos ampara, nos demuestra cómo debemos actuar en diferentes maneras. Podemos resumir la ley orgánica del trabajador simplemente como aquella ley que ampara al empleador y al trabajador y que nos demuestra qué reglamentos debemos seguir en diferentes momentos. Todos estos artículos nos van a demostrar de qué manera debemos actuar. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde.